Bueno, pues buenos días a todas las personas que os habéis conectado. Sois alumnado de este curso de asistencia personal en salud mental. Hoy vamos a tener un webinar específico de una temática que es la prevención de la violencia de género desde la asistencia personal. Para ello contamos con Marga Rullas, que ella es psicóloga, es directora del CRPS de San Fernando de Henares en Madrid. Además, ella es máster en malestares de género, pertenece a la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Prolongada y es coordinadora también de rehabilitación psicosocial del grupo Exter. Y ella tiene una experiencia muy larga en el tema de atención a mujeres con problemas de salud mental. Ya ha colaborado con nosotras en varias ocasiones y ya veréis cómo va a ser un gusto contar con ella. Así que nada, cuando quieras, Marga, y adelante. Gracias, Patricia. Nada, para empezar, nada, daros la bienvenida y el agradecimiento una vez más a la Federación Salud Mental Castilla y León. La verdad que siempre es un placer trabajar con vosotras, me gusta mucho y es por eso también acepté esta propuesta, ¿no? Así que nada, efectivamente, como bien dice Patricia, vamos a hablar en este webinar sobre violencia de género y mujeres con trastorno mental grave. Agradecer a las personas que estáis aquí presentes y también a las que lo veréis en diferido porque, según me han comentado, el curso es para más personas y efectivamente está dentro de lo que decía Patricia, ¿no? De la formación para asistentes personales en salud mental. Creo que es un acierto, la verdad, y también agradecer mucho a Patricia y a las personas que han organizado este curso el que se hable específicamente de esto, porque creo que es una parte muy importante que a veces queda olvidada o queda relegada por asuntos más prioritarios, ¿no? Y me parece que dentro de esta formación para asistentes personales que haya un apartado dedicado al trabajar a conocer qué es la violencia de género y qué ocurre con las mujeres con trastorno mental grave, la verdad que me parece un acierto y sé que la Federación además siempre lo tiene presente. Así que nada, sin más os lo voy a empezar y aunque voy a hablar de violencia de género, veréis que hablaré de eso. Quiero empezar por un ejercicio un poco quizás simple, pero que yo creo que es muy relevante, ¿no? Porque me parece que cuando hablamos de violencia de género, me estáis oyendo bien, ¿verdad? Se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, cuando hablamos de violencia de género, tenemos que irnos muy para atrás, ¿vale? No podemos hablar de violencia de género empezando viendo qué es la violencia de género, que ya hablaremos de esto dentro de un ratito, sino que quiero ir más hacia atrás, ¿no? A por qué se produce esa violencia de una forma estructural hacia las mujeres. En general, no solamente en este país, sino como lo sabéis, es una lacra mundial, ¿no? Y así lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, para eso porque a veces cuando hablamos de violencia de género, de perspectiva de género, de desigualdades en género, parece que eso es algo que ya está superado, ¿no? Que las generaciones que vienen ahora no tienen las desigualdades tan importantes que podían tener mi madre o mi abuela o mi bisabuela. Por eso quiero empezar así. Entonces, quiero empezar con que observéis la siguiente diapositiva, que es una diapositiva muy simple y es poner en Google nada más que la palabra niños. Y quiero que lo veáis y me digáis si queréis participar alguno de vosotros, fenomenal, porque así lo hacemos más dinámico y si no, pues no pasa nada tampoco. Quiero que me digáis rápidamente lo que veis aquí, si os apetece. Y así nos vamos metiendo en tarea. ¿Alguno de vosotros, Evelyn, Juan, no sé, alguien que le apetezca participar? Estefanía, no sé. Pues niños, ven muy pocas niñas Vale, ¿ves en muchos la foto. niños, pocas niñas? Ajá. Perdona, Juan, que te he cortado. No, no era eso, simplemente que muy pocas niñas en las fotos, niños, y se Ujú. ven la mayoría fotos de niños, Vale, masculinos. muy bien. Vale, ¿alguna cosa más? Sí, Niños sonriendo. niños sonriendo, ¿verdad? Se ven muchos niños en general sonriendo. Sí, Siempre Vale, vestidos de azul. ajá, con vestidos de azul, ¿vale? Vale. Voy a poner, fijaros, lo siguiente que es la siguiente diapositiva que os voy a poner es cuando en Google tecleas niñas, en plural, ¿eh? Niñas. Mirad lo que sale. ¿Qué veis ahí? Pues niñas,
Niñas. ¿Cuántas niñas más o menos se ven en cada diapositiva? Una. Una, Una. Fijaros que pone niñas, plural, y Sí. sin embargo solamente sale una niña en cada diapositiva. ¿Sale algún fondo así? Por ejemplo, aquí veis que sale pues el colegio, un parque, parece, o algo así, las bicis, ¿no? Fijaros aquí. ¿Qué es lo importante aquí? Que La sale, belleza de las niñas. Como efectivamente. posando. La belleza de las niñas, eso es. Cuando hablamos de, fijaros, cuando hablamos de desigualdades, ahora veremos un poquito, o cuando hablamos de que esto está superado, nos damos cuenta de que todavía hoy en día existe esto. ¿Vale? Es decir, todavía no se tiene la misma imagen de un niño o niños que de una niña o niñas. Se sigue valorando mucho más en la niña la parte más corporal, el cuerpo, la belleza, la cara, la expresión, los adornos, mientras que en los niños más la aventura, el disfrute, la sonrisa que decíais antes, la compañía. ¿Veis un poco? Fijaros que, como os digo, es un ejercicio muy sencillo, pero que es interesante que podamos pensar sobre ello, ¿vale? Porque esto me da pie a hablar de lo que sería el sexo y lo que sería el género, ¿no? Decía una filósofa, decía, mi sexo me permite tener hijos, claro, porque puedo engendrarlos por mis condición sexual de mujer, y mi género dice que los crié yo. Es decir, el hecho de ser mujer lleva una forma de socializarme o una forma de enseñarme que hace que yo aprenda determinados comportamientos que se asimilan con ser mujer. ¿Vale? De tal manera que si no entendéis alguna cosa o os aburro, me lo decís, ¿vale? De tal manera que no tiene que ver lo que es el sexo en sí mismo, pero sí que a partir de él se han creado determinados, como os digo, comportamientos, actitudes, creencias, que es lo que llamamos género, que nos hace a las mujeres comportarnos de una manera y a los hombres comportarnos de otra. ¿Vale? Y el género realmente al final es una categoría para analizar estas diferencias que provocan las desigualdades y que son muchas veces las causas de la violencia sobre las mujeres. Ahora lo veremos. Esto es la base en muchas ocasiones de la violencia sobre las mujeres. Vale. Y es lo que se llama los mandatos de género. Vanessa, me parece que tu teléfono está retumbándome la voz. ¿Puede ser? Sí, porque es que en el ordenador no me va y lo estoy poniendo en el móvil y se me ha mezclado. Fenomenal. Y si quieres o quitar la Ya voz. me he ido a otro lado, no te preocupes, ya me he ido a otro Vale, lado. vale, gracias. Vale. Como os decía, esto que os he explicado así tan básico, que seguro que todos conocéis, es lo que se llama o lo que nos lleva a lo que llaman los mandatos de género, que sería, como os digo hoy, hay lo que se llaman las reglas del juego, es decir, cómo se organiza una sociedad para que las mujeres nos comportemos de determinada manera y los hombres de otra, de tal manera que todas tenemos en la cabeza lo que sería más o menos los comportamientos más femeninos, digamos, y los comportamientos más masculinos, ¿vale? ¿Cómo se aprende esto? Se aprende a través de la educación, de la socialización desde que somos pequeños, incluso desde antes de nacer, ¿no? Hay veces cuando tú le preguntas a una embarazada, ¿es un niño o una niña? Y fijaros, hay estudios que dicen que dependiendo de lo que responda, tratas a esa madre de una manera o de otra. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Se aprende lo que es obligado, por ejemplo, en los niños a no llorar, a ser valientes, en las mujeres a ser bondadosa, a ser cuidadora, lo que está prohibido, ¿vale? Y lo que está permitido, ¿vale? Es un poco el mandato que tenemos cada uno de los sexos, que está identificado por el género y que nos hace ser de determinada forma. Me diréis, pero bueno, Marga, esto ya no es así. Es verdad, eso va cambiando. El mandato no es el mismo el que tenían, como os decía, nuestras bisabuelas, que el que tiene nuestros hijos e hijas. Pero hay una base que todavía es diferencial entre los dos sexos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la mujer, una parte muy importante que nos, digamos, mete en el carril del género es la culpa, ¿no? Las mujeres estamos muchas veces
participamos muchas veces de la culpa, en el sentido de que muchos comportamientos no lo hacemos porque nos sentimos culpables. Por ejemplo, una madre que trabaja o se tiene que ir de viaje se siente culpable por no estar cuidando a sus hijos. En fin, es algo que ayuda y que nos vigila para que no nos salgamos de esos mandatos. ¿Vale? Claro, el problema de los mandatos, que son esas normas que no se nombran, porque nadie te dice, oye, tú tienes que ser cuidadora. Eso no se dice, y menos hoy en día, está muy mal visto, pero es algo que está implícito. Eso nos lleva a un estereotipo, y como sabemos bien, además por nuestro trabajo como asistentes personales y por trabajar con personas más vulnerables, ¿verdad? Sabemos que los estereotipos llevan a los prejuicios y eso es algo que nos lleva al estigma y que es algo bastante fastidiado. Os voy a poner un vídeo, a ver si soy capaz de hacerlo rápido, ¿vale? Para que lo veáis, a ver qué os parece, a ver qué veis ahí. Vale, vamos a ver. Aquí está. ¿Veis un vídeo? No. Sí, ¿Lo estáis Sí, viendo? sí. sí, Lo que no sí. es y no le oís, ¿verdad? Vale. Fuerza. Ahora. Ahora. ¡Wow! ¡Vamos, Mateo! Estos son los dos hijos pequeños de Ronaldo, que ahora serán mayores porque es un vídeo antiguo, que son gemelos y conocéis, niño y niña. ¡Gol! ¡Do Mateo! ¡Vai! ¡Gol! ¡Vai! ¡Gol! ¡Vai! Vamos para atrás, vai! ¡Vai! ¡Golo! ¡Va, Mateo! ¡Va, Mateo! ¡Gol! ¡Va, Mateo! ¡Va, Mateo! ¡Gol! Vale. Bueno, decidme qué habéis visto en este vídeo. Pues el niño jugando al fútbol con el padre es futbolista, y Sí, la niña jugando con, jugando apartada, jugando con sí. O sea, el niño está jugando con el padre, ¿verdad? Y la Y niña la con la niña cocinita, está con, Y la con la niña, cocinita, con la con el cocinita. recogedor, vale, la escoba. eso es. ¿Habéis visto al principio cómo están los dos? El niño y la niña. sí, Vale. Habéis visto que al principio el niño está jugando con el padre y la niña detrás también dando patadas, ¿no? Sí. Sí. Vale. Fijaros, ¿no? Fijaros lo que os acabo de explicar de los mandatos, ¿no? Cómo él socializa o enseña un deporte que en principio es de niños, ahora ya está tiene más importancia el deporte femenino, ¿no? El fútbol, pero entonces no tenía tanta, como la niña está detrás intentando jugar al fútbol con su padre, que si os fijáis, lo podéis buscar en internet, ella le da patada fenomenal, o sea, también le da la patada justo cuando la pelota llegara, y como ella, cuando ve que no participa de ese juego, lo deja y se va. Fijaros, ¿os acordáis a qué juego coge? De todo lo que hay allí, que hay un coche, hay un montón de cosas, ¿qué es lo que coge? Las cosas para limpiar. Cosas para limpiar. Imaginaros, María, la hija de Ronaldo coge una escoba, ¿no? Sí. Fijaros lo que es la enseñanza de los roles de género, de cómo cada sexo se tiene que expresar. ¿Lo veis más o menos? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Vale, pues vamos a seguir avanzando. Fijaros, ¿qué mandatos tiene una mujer? ¿Cuáles son los mandatos de género más característicos de las mujeres? Tener la casa limpia, la comida a su hora. Ujú. Nos sale así, ¿verdad? Rápidos. No hay que pensar mucho. Eh, Lastimosamente. los Sí. cuidados a las personas mayores, Dados a las personas mayores. La ¿Qué más? crianza de los hijos. La crianza de los hijos. siempre se habla de enfermeras en vez de enfermeros, porque las enfermeras no sé, me han dicho y tal. Sí. Mm. Trabajamos fuera, pero también tenemos que seguir trabajando en casa. Exacto, la doble jornada, ¿verdad?
Sí. Fijaros, fundamentalmente son estos 5 mandatos. Esto es muy importante también para el tema del que tratamos después. El primero, importantísimo, sea atractiva. Todo eso que habéis dicho lo tenemos que hacer y además cuidándonos, ¿no? Tenemos que estar delgadas, guapas, jóvenes, ¿no? Eso es un mandato que tenemos todas las mujeres, ¿verdad? Sí. El segundo, ser buenas, mantener el control. Cuando una mujer pierde el control, es decir, se les sobrepasa lo que por ejemplo, lo que decía Evelyn, el cuidado de la casa y además el trabajo, se nos tilda de, yo qué sé, De de locas, histéricas. De de locas. histéricas, exacto, de histéricas, de locas, de tal, porque no se nos permite perder el control, ¿vale? Hemos aprendido a no perder el control, a ser buenas niñas, ¿verdad? Qué buena es esta Sí. niña, ay, qué buena es tu hija. Vale, la tercera, lo que decíais, ten actitud de servicio, es decir, ser la gran cuidadora, cuidar a los abuelos, a las personas mayores, cuidar a nuestros hijos, cuidar nuestra casa, cuidar el hogar, cuidar al marido, etcétera. Vale, fijaros lo importante que es esto de cara a la violencia de género, ¿vale? Ser competente, es decir, nosotras tenemos que ser muy buenas en lo que hacemos, dentro y fuera del hogar, ¿vale? Y Sí. el último es, que este es importantísimo, es que somos responsables de las relaciones, de que funcionen. Si hay una relación de pareja y no funciona, muchas veces se pone la mirada en la mujer, cómo no le pudiste retener, ¿no? Ujú. Si es un problema de infidelidad entre mujeres, es una competición entre ellas, se saca al hombre muchas veces fuera y sobre todo cuando un marido tiene algún problema, por ejemplo, imaginaros, de consumo de alcohol, de drogas, etcétera, la mujer se espera de ella que aguante y que le ayude a salir de esa situación, con lo cual se pone muchas veces en riesgo de sufrir violencia de género. ¿Sí? Sí. Sí. Este quinto es muy importante tenerlo en cuenta. Vale. Y así se va construyendo el ser una mujer, así nos vamos construyendo nosotras. Con la culpa, como hemos dicho, se nos enseña mucho a depender emocionalmente de los otros, ¿verdad? Porque fijaros, muchas veces cuando hablamos de género, de mujer, la mujer, su autoestima está en función de la valoración que hacen los demás de nosotras. Es independiente o diferente al hombre, que su valoración es más personal. Y eso también es un rasgo característico dependiendo del género que analicemos. Y luego hay un Es el elemento, sincretismo. el sincretismo, a eso iba. Y hay un Ah, vale. elemento muy importante que se llama sincretismo de género. El sincretismo quiere decir estas mujeres que yo creo que, Evelyn, me parece que lo dijiste tú, que lo ha tan común ahora, que son estas mujeres que tenemos un trabajo fuera donde somos muy valoradas y estamos en igualdad con nuestros compañeros varones, pero sin embargo, cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro hogar, volvemos a tener un rol tradicional. Sí. Ese cambio de rol, ¿no? Y ese cambio de posición social es lo que se llama el sincretismo, ¿vale? Ujú. ¿Lo Vale. entiendes? ¿Sí? ¿Lo veis, Estefanía? Sí, Sí. 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 Sí, ¿Hasta sí. ahora vamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Vale. ¿Qué pasa con los hombres? Porque claro, los hombres tienen una posición social privilegiada, pero eso no quita para que tengan también unos mandatos que también hacen mucho daño, ¿vale? ¿Cuáles son los mandatos que tienen? He puesto ahí este hombre que todos conocemos, desgraciadamente, como digamos, el mandato de hombre genuino, que espero que muy pocos lo sigan, pero bueno, como el mandato de hombre genuino. ¿Cuáles serían los mandatos que tiene el hombre? Poder, acción, Poder, acción, exacto. intervención en algo. Ujú. Efectivamente, Juan, poder, acción, intervenir, muy proactividad, a diferencia de las mujeres que somos más pasivas en eso, ¿no? Vale. Fijaros, fundamentalmente tres, lo que llaman las 3 P, ¿vale? Que son proveedor, el hombre tradicionalmente es el que ha provisto, sobre todo de dinero al hogar, ¿verdad? El que trabaja fuera, Mm. ¿vale?
protector es la persona que ha protegido, ¿verdad? Y también Mm. tradicionalmente es el que protege a su mujer, protege a sus hijos, no desde la emoción, sino, como bien decía Juan, desde el poder, desde la actividad. Fijaros a lo que lleva esto, ¿no? Por tener en la cabeza todo el rato lo de violencia. Fijaros, actualmente sabéis que las personas jóvenes ha aumentado mucho la violencia, ¿no? Una de las violencias que más se ejerce es la violencia digital, que se llama, que es la violencia a través de las pantallas, ¿vale? Pero claro, si el mandato del hombre es ser protector y el de la mujer es ser protegida, para que yo te proteja como novio tuyo, por ejemplo, tengo que mirar tu móvil, tengo que saber dónde estás todo el tiempo, porque si no, no te voy a poder proteger. Eso es la base muchas veces donde se construye una relación desigual y por tanto probablemente o posiblemente podría construirse una relación de violencia. ¿Veis cómo se va uniendo todo? Sí. Luego el tercero es el de procreador, la virilidad en los hombres mal entendida. El hecho de que el hombre, con respecto a la conducta sexual, parece que siempre tiene que estar dispuesto. ¿Vale? Eso también tiene mucho que ver con la violencia sexual, ¿no? Y con lo que ha ocurrido muchas veces con los comportamientos sexuales y con las agresiones sexuales, ¿vale? Luego veremos un poquito. Por otro lado, ser autosuficiente, es decir, tiene que ser una persona independiente. Y luego lo último es lo que no debe ser un hombre. Un hombre no debe ser afeminado y no debe ser una mujer. Muchas veces cuando se insulta se le llama que pareces una niña, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol se oye muchas veces todavía hoy en día ese tipo de comentarios. Es que pareces una niña, es marica, etcétera, ¿no? Es decir, que estas cosas hacen, como os digo, que aunque el mandato masculino está asociado a privilegios, sobre todo al poder y a la autoridad, ¿vale? También conlleva mucho daño físico y mental, ¿no? Por ejemplo, daño físico en el sentido de que son más los hombres, digamos, al ser más activos, ¿no? Se van más a conductas de riesgo, mueren más en accidentes de tráfico, son más consumidores de drogas, etcétera. Y tiene que ver con estos mandatos de género, ¿vale? Para que vayamos viendo también cómo se va tejiendo un poquito todo lo que hay por ahí. ¿Lo vais viendo? Sí. Vale. La masculinidad ahora ha ido cambiando, ¿verdad? Sobre todo, bueno, las mujeres hemos cambiado mucho también, llevamos muchos años desde el feminismo de trabajo, muchos años, y los hombres han empezado más tarde, pero también están intentando buscar nuevas formas de entender el ser un hombre. Pero tradicionalmente, en las conductas, las actitudes y las creencias o valores, lo que llevan, como os decía, era el poder y la autoridad sobre otras personas más débiles, fundamentalmente las mujeres. Decía un psiquiatra, Luis Bonino, que los hombres nacen con una visa oro, ¿no? Por no decir una visa, una black, no sé cómo la llamaban, las tarjetas estas que tenían, ¿os acordáis? Con una visa oro, y claro, es muy difícil renunciar a una visa oro. Pero para que haya igualdad, las mujeres, no solamente las mujeres tienen que intentar subir, sino que también los hombres tienen que bajar. Y esa a veces es el problema, ¿vale? Porque el reto de todos es la igualdad, ¿no? La igualdad. Sexo. ¿Vale? Claro, como os digo, esta forma de socializar tanto a mujeres como a hombres produce muchos daños y lo vemos en nosotros mismos y en las personas que tenemos alrededor, ¿no? Daños en la autoestima, en el concepto que tenemos de nosotras y nosotros mismos, en nuestra imagen personal, en las relaciones de pareja, en las relaciones con los demás, etcétera. Y esto produce a veces también sesgos en salud mental, ¿no? Es decir, a veces este comportamiento femenino de mujer más sumisa, más centrada en lo emocional, más dependiente, se puede confundir con síntomas psiquiátricos. Ahora veremos alguna cosa. Y también puede llevar a síntomas psiquiátricos, por ejemplo, los trastornos de alimentación, ¿no? Que tiene mucho que ver con los mandatos de género, con el primero, si os acordáis, de ser joven, guapa y delgada, ¿vale? Y en los hombres, como os decía antes, en los hombres también tiene que ver
las conductas adictivas, a veces la sociopatía, trastornos de personalidad, etcétera, y por no hablar de trastornos físicos, como por ejemplo el infarto, también tiene mucho que ver con este haber aprendido a tener que estar siempre comportándome como perdóname la expresión, un macho, es decir, poniéndome en riesgo, siendo el primero en todo, en la pelea, etcétera. Y eso conlleva mucho problema también físico y mental, ¿vale? Esto lleva a lo que se llama malestares de género, ¿vale? Que es otra, también yo creo algo importante que me parece interesante que conozcáis, ¿no? Que es este malestar subjetivo que ocurre en las personas, fundamentalmente en las mujeres, que nos hace manifestarse, o sea, se nos ve sobre todo porque son como unos síntomas que no son claros, pero que a ti te producen mucho malestar. Por ejemplo, yo qué sé, el dolores de espalda, el dolores de cuerpo, el cansancio, cefaleas, no tienes un sueño, te notas como triste, cosas que realmente no hay nada que físico que te diga, pues es que tienes una osteoporosis, ¿no? Porque no tienes nada, pero tú no te encuentras bien. Y a veces esto tiene que ver con estas cargas que llevamos por el hecho de haber sido educados y comportarnos como hombre o mujer. Si yo tengo que dar el 100% en mi trabajo, llego a las 6 a mi casa todos los días, tengo que ir corriendo por los niños, hacer la cena, preparar la comida de mañana, me acuesto a las 12 y estoy pensando en planificar el día siguiente, es probable que durante un tiempo esa carga también tenga un espejo en mi cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo sea el que me vaya diciendo, oye, pues esto igual no va bien. Si yo soy un hombre y tengo que estar siempre al 100%, ser el primero en mi trabajo, irme el último porque estoy hecho para trabajar, y por ejemplo tengo una baja y eso me produce también mucho malestar porque no estoy cumpliendo el mandato para el que he sido enseñado, que es el de ser proveedor. No sé si me entendéis, ¿no? Muchos hombres que tienen, por ejemplo, con un trastorno mental grave, tienen una incapacidad absoluta, a veces es un problema muy importante el que él entienda o le dé otro sentido a su vida, porque toda su vida fue el trabajo y tiene que aprender a vivir desde otro lado. Eso quiere decir, tiene que renunciar o alejarse del mandato para el que fue criado. No sé si me entendéis. Es decir, que esto conlleva al final mucha insatisfacción también, ¿vale? ¿Lo veis? Sí. Sí. Vale. Sí. ¿Qué pasa en salud mental? En salud mental lo que pasa es que esto también lo conoceréis, es que hay el doble por ciento de mujeres que tienen problemas diagnósticos de salud mental frente a los hombres. Por ejemplo, la depresión, ¿no? Y luego una cosa muy importante también es que las mujeres, o sea, España es el país que más antidepresivos, que más ansiolíticos, perdón, consume del mundo. Tenemos esa gran medalla, ¿no? Imaginaros. Pero si lo analizamos por género, son las mujeres españolas las que más consumen. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces cuando vamos al médico, a los psiquiatras, a los sanitarios, a las mujeres se nos da medicación y a los hombres se les pasa a especializada, por ejemplo, ¿no? Porque se entiende que lo que le pasa a la mujer con un ansiolítico, un antidepresivo, se puede solventar. Y sin embargo con los hombres pues le dan como más importancia. ¿Vale? Pero lo que se ha visto, o los estudios lo que dicen, es que la peor salud mental de las mujeres no se explica por causas biológicas, no es que nuestro cerebro funcione mal o distinto, nuestro cerebro, sino que tiene que ver con las condiciones de vida desigual entre hombres y mujeres, que tiene que ver con estos modelos imperantes de masculinidad y feminidad de lo que hemos estado hablando. De tal manera que con la misma estado de salud, es decir, diciendo lo mismo, a las mujeres se las etiqueta más como diagnosticar más con depresión y ansiedad que a los hombres. ¿Sí? Vale. Bueno, esto no es de ahora, esto es de hace mucho, desde siempre. Esto ha ocurrido desde las brujas en la Edad Media hasta cómo a las mujeres se las ha tratado en la psiquiatría, ¿no? En la salud mental. Fijaros que os pongo aquí unas fotografías, ¿vale? De un hospital psiquiátrico del siglo XIX en Francia, que fue el hospital psiquiátrico, se llamaba Les Salpêtrière, más grande que hubo, ¿vale? Donde empezaron a hacer prácticas más humanizadas
con las personas atendidas. Tenían pabellones de mujeres en este hospital. Este de acá, de abajo es Charcot, que es un psiquiatra. Y fijaros, en ese siglo, que es el siglo XIX, hace 2 siglos ya, se consideraba que la insania, que la enfermedad mental estaba en los órganos sexuales femeninos, en el útero. Por eso se llama histeria, porque el histera era el útero en griego, ¿vale? Lo que ocurría es que a las mujeres se las recluía, se las ingresaba por ese diagnóstico de histeria. Pero cuando tú estudias qué hay detrás de ese diagnóstico, realmente casi en muchas de esas mujeres, por no decirte en la mayoría o en todas, lo que había era abuso sexual y violencia, o bien en la edad infantil o bien en la edad adulta. Es decir, que muchas de las mujeres que han ingresado en psiquiatría desde hace tiempos memoriales tenían que ver no con tener un trastorno mental, sino por haber tenido situaciones de violencia en su vida, o bien porque se dedicaban a la prostitución, porque estaban embarazadas y no casadas, porque eran pobres, la pobreza también podía llevarlas allí. Y eso hacía que se institucionalizaba muchas veces de por vida. O conductas transgresoras, es decir, lo que no estaba dentro del patrón de ser una buena mujer. Muchas mujeres acababan ingresadas por digamos, salirse de la norma, ¿vale? Claro, no sé si os suena raro, pero igual hoy en día no pasa tanto, pero todavía tenemos esa cosa de que es una histeria, de que somos inestables o de que somos, como nos llaman ahora, como se dice ahora, intensas, ¿no? Es que eres muy intensa, ¿no? En el fondo, todo eso nos recuerda a esa histeria del siglo XIX. Os recomiendo, si os apetece, ver una peli que se llama El baile de las locas, o un libro, que también es un libro donde explica muy bien todo esto que os estoy contando de Les Salpêtrière, ¿vale? Esto no es así, no fue solamente en el siglo XIX, sino que actualmente tenemos ejemplos de mujeres que han sido hospitalizadas por ser transgresoras, porque tenían unos comportamientos muy alejados de la norma. Por ejemplo, estas mujeres que he puesto aquí, que no voy a entrar en ellas para no alargarme mucho. ¿Vale? Pero sí que quiero, con esto lo que quiero deciros es que hay una clara dimensión de género en el campo de la salud mental. Es decir, que muchos de los diagnósticos o algunos de los diagnósticos están estudiados que tienen que ver con los mandatos, como os decía, por ejemplo, los trastornos alimentarios, y a veces también mujeres muy transgresoras, muy alejadas de la norma, de lo que sería, a veces también se le ha puesto medicación e incluso diagnósticos por esos comportamientos diferentes. ¿Vale? Y todo esto se mantiene por esto que dijimos, que hemos hablado desde el principio, por invisibilizar al género más femenino, es decir, a la mujer, y por estos sesgos de género. ¿Vale? De tal manera que, por ejemplo, en salud, que no quiero entrar, pero en salud física se ve claramente, ¿no? Por ejemplo, el infarto de miocardio, que antes os hablaba de él, el infarto de miocardio, hay más hombres que tienen infarto y, sin embargo, en proporción, más mujeres que mueren de infarto, porque la forma de expresarse en una mujer es diferente de la que tiene un hombre. En un hombre, ¿os acordáis? Si yo os digo, ¿cómo se expresa un infarto de miocardio? Pues le duele el brazo izquierdo, ¿verdad? Nota como una sensación en la parte izquierda, sobre todo el dolor en el brazo. Sin embargo, en la mujer es un dolor más generalizado, es como falta de respiración, ¿no? De aliento. Eso, gracias, no me salía. Falta de aire, más en la zona más general, como en el pecho. Al no tenerlo claro hasta hace no mucho, no haberlo estudiado, pues se confundía a veces con ataques de ansiedad. Eso ya no ocurre. Y eso hasta los años 90, que empezaron a diferenciar los estudios por sexo, viendo las características en hombres y en mujeres, no se pudo determinar que efectivamente los síntomas eran distintos. Como en el infarto pasa en muchas otras enfermedades. ¿Vale? Entonces, claro, eso hacía que se asimilara a lo masculino. ¿Sí? Vale. Vale, esta serie también, no sé si la habéis visto, también os la recomiendo, ya que estamos aquí. Se llama In My Skin. Es una serie muy buena sobre una madre que tiene un trastorno mental grave. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen diagnósticos de sufrimiento psíquico, ¿vale? Con discapacidad psicosocial? Pues que muchas de ellas no cumplen estos mandatos, ¿no? Y eso le hace quedarse excluidas del grupo de buena mujer, ¿no? Con lo que conlleva. Una de las síntomas o de los efectos negativos, ¿no? Secundarios, perdón, de los efectos secundarios de la medicación es el sobrepeso.
¿no? Y lo que eso conlleva cuando tú tienes el mandato de que tienes que estar delgada, ¿no? A veces están sobremedicadas, ¿no? Es decir, toma más de medicación de la que necesita por estos estudios que están sesgados de tal forma que la medicación se estudia en hombres, no en mujeres, ¿no? Y muchas veces, y esto lo sabéis vosotras también mucho mejor que yo y vosotros, la vulneración de los derechos civiles, como por ejemplo los derechos sexuales o reproductivos, ¿vale? Esto me lo voy a saltar y esto también. Vale, fijaros, para ir acabando este tramo también, las diferencias que hay en los diagnósticos entre hombres y mujeres, ¿no? Porque podemos decir, bueno, el diagnóstico es algo muy objetivo, si a ti te pasa esto, da igual que seas hombre o mujer, pues los estudios lo que dicen que no es así, ¿no? Que, por ejemplo, esto ya os lo he dicho antes, el doble de mujeres se diagnostican con trastornos mentales que el del hombre, pero fijaros, por ejemplo, más del doble se diagnostican a mujeres con depresión y ansiedad que hombres, ¿vale? En consumo de alcohol, muchos más hombres que mujeres, y en trastornos de la alimentación arrasamos las mujeres, ¿vale? Si nos vamos a los diagnósticos que tenemos en los libros de diagnóstico que se utilizan en psiquiatría, ¿vale? Y en los sanitarios de la salud mental, fijaros cómo se ve claramente, ¿no? En las mujeres se diagnostica mucho la agorafobia, las fobias, el trastorno de la ansiedad por separación, los trastornos obsesivos, también más diagnosticadas en las mujeres. El trastorno límite de personalidad es un diagnóstico mayoritariamente de mujeres. No sé si me queréis decir algo. Vale. El trastorno límite de personalidad, por ejemplo, es mucho más mayoritario en mujeres y el trastorno narcisista es mucho más mayoritario en hombres, ¿no? Yo creo que es interesante también analizar esto. Los trastornos parafílicos, es decir, todo lo que tiene que ver con las conductas sexuales, ganan mayoritariamente los hombres. Son diagnósticos, el voyerismo, el exhibicionismo, pedofilia, etcétera, mucho más diagnosticados en hombres. Con respecto a la esquizofrenia, trastornos psicóticos, los trastornos más diagnosticados en mujeres son los esquizoafectivos, es decir, lo que tiene que ver con lo emocional, con lo afectivo, y en los hombres los trastornos delirantes. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea también, como os decía, de aunque que intentamos que sea una ciencia objetiva. Sí, Sí, ¿y en los hombres los trastornos de qué? perdón, Y en los el hombres estado del ánimo. historia es real. EA es estado del ánimo. Ah, es estado del ánimo. Estado de Perdón. ánimo, sí, perdona, es que no, Gracias. hija mía, que no me cabía y ahí lo puse así cutre. Ah, muy Sí, bien, estado de ánimo. gracias. ¿Vale? ¿Lo veis más o menos? ¿Os suena a lo que conocemos? ¿Sí? Vale. Bueno, esta parte, este bloque que os he querido hacer es un resumen de lo que sería, como os decía, las bases de por qué o la explicación que han estudiado, no me lo he inventado yo, está muy estudiado, de en qué base se produce la violencia machista hacia las mujeres en general y hacia las mujeres con trastorno mental grave en particular, que es lo que aquí nos interesa. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica que queráis hacerme? No, ninguna. ¿Va todo bien? ¿Claro? Sí. Sí. Fenomenal. Sí, Venga, Perfecto. muy bien, pues vamos a meternos ya en el tema de la violencia machista hacia las mujeres. ¿Por qué hay que hablar de esto? Porque es un problema, como os decía antes, universal, estructural, es decir, está en la base de las sociedades, de todas, y porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo más competente en temas de salud del mundo, dice que es un problema de salud pública. ¿Vale? Cuando es un problema de salud pública, es un problema que ya se pone por encima de la persona, del individuo. El COVID fue un problema de salud pública, porque ya trasciende a la persona. Pues a la misma altura está la violencia de género. Y también, fijaros, la OMS lo que dice es que tiene graves consecuencias físicas, mentales y sexuales. Y también dice que las mujeres y las niñas están en mayor riesgo de violencia que los hombres, particularmente dentro de la familia. ¿Vale? Y luego dice al final que puede prevenirse, que eso también nos importa mucho como trabajadores que trabajamos con personas o con mujeres vulnerables. Hay un montón de regulación legal
no solamente la OMS, que nos dice que tenemos que trabajar para eliminar la violencia de género, ¿vale? Aquí hay, no sé si conocéis, Eleanor Roosevelt, que habló de los derechos humanos, de la Declaración Mundial. Está el Instituto de la Mujer en España, dentro de la Constitución hay, en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, el artículo 6 habla de las mujeres con discapacidad y fundamentalmente del tema de la violencia. Es decir, hay mucha normativa mundial, europea y española que nos dice que tenemos que trabajar para eliminar la violencia. En la Castilla y León tenéis una ley, me parece que es del año 2005, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, creo que sí, ¿vale? También que regula la violencia de género, ¿vale? Luego está el Convenio de Estambul, que es un convenio muy importante que regula el Consejo, que está regulado por el Consejo de Europa, dentro de la Unión Europea, y que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos, ¿vale? Vale. En España tenemos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es un pacto, fijaros que es difícil, fijaros todos los días que los políticos españoles que les vemos peleándose constantemente de gresca, ¿no? Cada día por una cosa distinta. Sin embargo, fueron capaces de unirse todos. Para que haya un pacto de Estado se tienen que unir todos los partidos políticos que están en el Congreso y llegar a un acuerdo. Y se llegó en el año, no me acuerdo ahora, el 2011, no me acuerdo ahora, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que es algo muy importante porque lleva un presupuesto, de tal manera que da a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos dinero para que pongan en marcha acciones contra la violencia de género. ¿Vale? Muy importante también. Bueno, pero ¿qué es esto de la violencia de género? Todos lo tenemos más que oído, todos sabemos lo que es, pero voy a dar unas definiciones rápidas. Para ver qué es la violencia de género tenemos que ver primero qué es la violencia, ¿vale? Fijaros, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo o hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono o incluso la muerte. ¿Vale? Hay países que utilizan la violencia como forma de resolver conflictos. En esos países hay mayor violencia de género, ¿vale? Porque está, digamos, de una forma más estructural. ¿Qué es la violencia familiar? Porque a veces se confunde, ¿no? La violencia de género con la violencia familiar o doméstica. La violencia familiar o doméstica es la que se produce dentro de la familia, por eso se llama así, infringida por miembros del medio familiar y dirigido a los miembros más vulnerables de la misma, como pueden ser los niños, las niñas, las personas con diversidad funcional, mujeres, ancianos o ancianas. Esto no es violencia de género. Puede estar incluida, pero no es, porque va hacia poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, el abuso sexual en la infancia, el maltrato a padres o el maltrato a ancianos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la violencia de género? Como os digo, la violencia de género incluye, aunque no solamente es esa, la que se produce en la familia hacia una mujer o hacia una niña por el hecho de ser mujer. Esa es la característica más importante de la violencia de género. Se hace hacia una mujer o a una niña por el hecho de ser mujer. ¿De acuerdo? Es decir, demostrar, como decía antes Juan, el poder sobre ella, ¿vale? Están lo que hemos dicho, parte de la que hemos dicho antes, también está la mutilación genital femenina, algunas prácticas tradicionales como por ejemplo los matrimonios forzados, la violencia dentro de la comunidad, como por ejemplo los abusos sexuales, el acoso sexual en el trabajo, la explotación económica, el turismo sexual, la violencia institucional, por ejemplo judicial o sanitaria, que también la hay, la violencia perpetrada por el Estado, por ejemplo, cuando la guerra de Bosnia, una de las cosas que se hacía como acto de guerra hacia los bosnios, desde los croatas, creo que era el dejar embarazadas a las mujeres bosnias por parte de los soldados enemigos y llevarlas a su comunidad, con lo cual esa mujer estaba embarazada de un hijo que era del enemigo. Imaginaros qué barbaridad, ¿no? Eso fue algo ideado por un psiquiatra que estaba en la cúpula
de guerra, de la guerra de Yugoslavia. ¿Vale? Eso es violencia de género, porque se hace contra la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Me estáis siguiendo? Sí. Vale, genial. Vale. Y luego, por supuesto, toda la que tiene que ver con las violaciones sistemáticas, esclavitud sexual, etcétera. Vale. ¿Qué sería la violencia de género entonces? Mirad, la violencia de género, y esta, cojo la ley, es del 2010, me equivoco en un año, es la vuestra, ¿vale? Es la definición que hay en Castilla y León. Dice, cualquier acto de violencia en las mujeres que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluso las amenazas de tales actos. Es decir, no solamente hacer el acto en sí, por ejemplo, un daño físico, sino también amenazar con que te voy a partir la cara como sigas por ahí, ¿vale? La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada, comprendiendo las distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, que tienen lugar en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario. Esta ley es una muy buena ley porque amplía la ley española, que solamente dice que la violencia de género es la que se produce dentro del ámbito de la pareja o expareja. Sin embargo, la definición de la comunidad de Castilla y León, o por ejemplo la Comunidad de Madrid también, es una ley que es mucho más amplia que la ley general, ¿vale? Que no incluye, la ley general se hizo en el 2004 y se especificó en pareja o en pareja porque era el problema más grave que había en España en aquel momento, ¿vale? Puede ser, como os digo, en cualquier ámbito, ¿vale? Y las características básicas que tiene la violencia de género, también las conocemos, pero no está de más repasarlas. Primero, está fundada en la desigualdad, que está derivada de esta socialización desigual. Es una violencia muy invisibilizada, porque fundamentalmente se da en el ámbito privado, Eva, es decir, dime, una pregunta. sí, Ainhoa. Va todo ligado, si tienes, por ejemplo, una violencia de género, va ligado la psicológica, la física, la económica, o sea, ¿van todas en conjunto o faltaría alguna o Puede que solamente tengas violencia económica, por ejemplo, o puede que tengas todas. Normalmente, por ejemplo, cuando hay violencia física, ahora lo vamos a ver de todas maneras, ahí no. Normalmente ya antes has tenido otro tipo de violencias. claro, solo porque ¿Sabes? víctima Otra pregunta. de eso? ¿Habría también una Perdona un violencia? momento, Juan, Juan, un momentín, que creo que Ainhoa no ha acabado. Perdona un momentín y Sí, ahora voy contigo, ¿vale? Disculpa. yo Ainhoa, soy víctima de violencia de género. sí, Y es que si hay una violencia económica, hay una violencia física, o sea, es que para mí todo es un conjunto y el que ya tiene la económica no solo tiene económica, ya sale todo. claro, O sea, eso es, es a lo que te voy, ¿sabes? La exacto. económica me doy cuenta ahora, porque claro, yo no sabía que había violencia económica, pero sí la he sufrido. Claro, exacto. Lo normal es que haya varias. De todas maneras, vamos a ir avanzando y lo vas a ver, lo vas a ir viendo y no, ¿vale? Vale. Juan, Que habría también una violencia social. Por ejemplo, no quiero que vayas con este hombre, o no quiero que vayas con esta amiga, o no quiero y tal. Sí, sí, eso se llama violencia, eso está dentro de violencia psicológica. Eso Venga. se lo meten dentro de violencia psicológica, pero efectivamente tiene que ver con coartarte la movilidad, ¿no? Por ejemplo, ay, me voy a trabajar, no, aquí el dinero lo traigo yo, ¿no? Podría ser, tú no más tienes la que priva- trabajar O al revés, vete a trabajar tú que me quedo yo en casa tocándome los pies. también, o tú tienes que, porque yo como soy el rey, tienes que trabajar Efectivamente. para mí, efectivamente. Vale, más o menos lo veis, ¿verdad? Fijaros, fundamentalmente hay tres, pero hay muchas más, como bien decíais. La física es la más fácil de ver, todo lo que tenga que ver con una lesión corporal, un golpe, una quemadura, agresiones con armas, etcétera. La sexual, que tienen que ver son todos los actos que atentan contra la libertad sexual y lesionan su dignidad, como por ejemplo relaciones sexuales forzadas, abuso, violaciones. Se ve mucho ahora, ¿no? Por ejemplo, con lo de la manada, ¿os acordáis, no? El abuso en grupo, que ahora se puso de moda desgraciadamente. O, por Y ayer ejemplo, el salió, hacer actos que no quieras hacer, por ejemplo, eso es ayer violencia. salió una manada de niños de 15 años a otro niño de 13. Claro. Y es Hay que un hay pro- más jóvenes.
hay un problema muy grande con que es el acceso a la pornografía y la pornografía que hay actualmente, ¿no? Está muy relacionada con la violencia, porque la pornografía está muy relacionada con el poder también, Sí, estar por encima. Y luego la violencia más difícil de ver y más difícil no solamente de ver, sino de denunciar. y la Ahora al psicología. final hablaremos un poquito de esto, es la violencia psicológica, lo que tiene que ver con las humillaciones. ¿Tú qué dices si estás loca? ¿Tú qué dices si eres boba? Pero si tú Y no te esa es la enteras que de se nada. baja la niña, porque Eh, al final un tortazo, moratón se va, pero la psicológica te perdura para toda la vida. Al final solamente una mirada te para ya, ¿no? Cuando ya Ujú. se ha pasado por todo. Exacto. El lenguaje soez, los insultos, las amenazas, el control del dinero, la económica, el control de los hijos. La Si te vestimenta. vas, te quito a los niños, por ejemplo. El no dejarla tomar decisiones, el no dejarla hablar en un grupo, etcétera. Todo eso es violencia psicológica, que es la más difícil de ver. Os voy a poner este vídeo primero y luego voy a seguir diciendo, ¿vale? Esperar, voy a dejar de compartir un momentito porque os quiero poner un vídeo, que a lo mejor lo habéis visto, pero es que me parece que es muy, la verdad, muy relevante. Y es que se ve fenomenal aquí. Vale. No, esperar. No, que lo he hecho mal. Porque ya sabéis, lo tienes todo preparado, llega el momento y no lo tengo. La ley del directo. Sí, ¿estáis viendo un vídeo? No, 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 no. No, vale, no estáis viendo un vídeo. Vale. Uy, a ver, se me ha ido aquí, compartir. Vale. A ver, viendo un vídeo. Aquí. ¿Ahora? no. ¿Es a una chica? Ahora, sí, Sí. ahora sí, ahora, ahora sí. ahora. Vale, ¿lo conocéis este vídeo? no. No, Vale, escuchadlo bien, ¿vale? ¿Se oye? Se ¿Lo ha oís? cortado. Sí, lo he cortado yo, para ver si lo oís. Sí, se sí, oye sí, Vale. se oye. ahora. Qué niña más bonita. Eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo. Es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas. Son cosas de niños. No seas tan bruta jugando. Pareces un niño. Las niñas mayores no lloran. Tienes que ser buena. Las señoritas no gritan. Cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas sois más listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. Informática, no prefieren bailar con lo guapa que estás con la falda. No te vayas con nadie que no somos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio. Puta, llama para que te recoja. ¿Eh? Dile a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Bailas así para ponerme. Andas así para ponerme. Me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Pff, qué superficial. La belleza está en el interior. Tío, ve a por la amiga gorda. Son más fáciles porque están desesperadas. Te los follas a todos. Zorra. ¿A un virgen? ¿Frígida? Está buenísima. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para ir al instituto.
Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Vosotros lo tenéis más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar, estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen, lo que darían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres. Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien, ¿qué más quieres? Eres tan borde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía, no se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? Algo harías. Joder, no te puedo decir nada. ¡Que te calles! Que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena, por eso te protejo. Te quiero, nena, no me dejes. Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija. Que no me dejes, que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes. Muerta. Pues esto es lo que os he estado explicando desde las 11:30 que empezamos, ¿no? Como un poco lo que decíais, ¿verdad? Lo que decía yo. Como Estoy llorando hay por un ruido, todas esas cosas. Todas. hay un ruido ahí fuerte, no sé. ¿Oís? Como un agua o algo así. ¿Oís como un ruido de agua? Sí. Sí. Si queréis silenciaros y así, no sé si seréis alguna de... ¿Podéis silenciar? Vale, Hola. sí. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No sé quién, ¿hay alguien que está con ¿Qué miras a ellas? Ay, que se ¿O a está... mi ex? Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? No, no O sea se que- ve nada, pero sí se No, no escucha. se ve nada, No se ve nada. pero se escucha, Algo pero se me escucha. ha pasado aquí. A ver, perdonad un momento. Ya está. Vale, ya está. Perdonad, que se me ha... No estabais oyendo agua vosotros, ¿verdad? Sí, se oye, sí se Sí, oye sí, algo. a ver. Ahora no, ¿no? Sí. Ahora ya Se está la oía cosa. agua, ya se no. oía agua. Vale, ahora ya veis la diapositiva y todo normal. Vale. Bueno, pues un poco lo que quería ver, que enseñaros con este vídeo, que es bastante duro, creo, es cómo se va generando, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Cómo las violencias, efectivamente, como bien decía Ainhoa, ¿no? Que te agradezco mucho, además, Ainhoa, tu testimonio, cómo se va generando, cómo poco a poco se va haciendo y una lleva a la otra, ¿vale? Y la violencia, como os decía, la violencia psicológica, que es la más común y por la que se suele empezar, porque claro, si tú empiezas una relación de pareja y el primer día tu novio te pega una torta, probablemente lo vas a dejar,
pero eso no se hace, no es así, sino que se va, digamos que se va generando poquito a poco, empieza desde otro lado, ¿no? Fijaros algunas de las formas que también es muy importante que las tengamos presentes, ¿no? Porque nos va a ayudar a nuestro trabajo posteriormente, ¿no? Cuando trabajamos con mujeres, ver si nos están comentando cosas que tengan que ver, por ejemplo, con el aislamiento, que lo decíais antes, ¿no? No sé si eras tú, Juan, el controlar lo que hace el otro, a quién mira, con quién habla, dónde va, el aislarle, una de las primeras comportamientos es el aislar el aislar de la familia. Ah, no vayas con tu hermana si es una, luego te critica por detrás, si tu madre no te apoya, si tal. Y es decir, vas poquito a poco aislándola de las personas que forman parte de su red de la mujer, ¿vale? Usar los celos para justificar las acciones. Prefiero que estés conmigo, vamos a pasar el día juntos, vamos a irnos a vivir a un pueblo en vez de estar en la ciudad. Es decir, buscar maneras de que se vaya alejando de los apoyos que ella tiene. El infundir miedo, como lo hemos dicho antes, ¿no? El romper, por ejemplo, el tirar, esta comida es una mierda y tirar todos los platos, o el abuso económico, que es algo muy frecuente en las mujeres con discapacidad, con diversidad funcional psicosocial, ¿no? El controlar el dinero, el que no tenga acceso al dinero, por ejemplo, esto ocurre bastante, ¿no? El impedir que consiga un trabajo, como os decía antes, o el estar constantemente haciendo preguntas sobre eso. El negarlo, esto es una paranoiada tuya. Aquí no está pasando nada, eres tú que todo lo malinterpretas, ¿no? O el decirle, vale, pues sí, pero es que nadie te va a querer que no sea yo, ¿no? El utilizar amenazas o el uso de los niños. ¿Sí? Al final, Marga, llegan a un punto que realmente te lo crees. O sea, que es que te convencen de que tú eres la culpable y tú lo haces todo mal. Es que llega un punto que dices, no me lo puedo creer. Eso es. El tema de todo esto, la violencia psicológica actúa totalmente, sobre todo por bajar la autoestima, de tal manera que llega un momento que hablas por él, ¿no? Que la mujer habla en boca de él, es decir, todos los mensajes que él le ha ido dando a lo largo del tiempo, de los años, llega un momento que tú te lo crees, ¿no? Sobre todo cuando la mujer es una mujer con más vulnerabilidades, por ejemplo, con una discapacidad o un trastorno mental grave, No ¿no? la aprovechas, la mayoría de las personas. Sí, vale. ¿Conocéis esto? Es No. lo que se llama el iceberg de la violencia de género. Y aquí viene muy bien explicado también cómo no, aunque lo que más se ve es la parte, un iceberg, sabéis lo que es, ¿no? Todos sabemos, un Sí, iceberg es una parte, se ve una parte de hielo pequeñita arriba, pero debajo hay un mogollón de hielo que, por ejemplo, el Titanic, sabéis que se hundió porque se chocó con un iceberg, ¿no? Que se veía lo de arriba, pero lo que no se veía es todo lo que había debajo. Pues en violencia de género pasa lo mismo. Al final lo que vemos que es los feminicidios, las muertas, las mujeres asesinadas cada año, que en España, para que os hagáis una idea, está en torno a una a la semana, más o menos, ¿no? Unas 56, una a la semana. Pero debajo de eso hay mucho de lo que la chica esta, Alicia Ródenas, ha dicho en el vídeo. Es decir, todo lo que tiene que ver con por ejemplo, los chistes sexistas, los piropos, por ejemplo, la publicidad, el anularla, el invisibilizar, los que se llaman micromachismos, ¿no? Los micromachismos son como comportamientos machistas, pero que tenemos todos generalizados. ¿Vale? Por ejemplo, esto es una tontería, pero tú estás con un amigo, pides una Coca-Cola y una cerveza y lo probable es que la cerveza se la pongan a él y no a ella, ¿no? sí. Bueno, pues este tipo de cosillas que se llaman micromachismos, que los hay de mucho nivel, algunos más bajos y otros más serios, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en un bar tomándote algo y se te acerca un hombre y quiere tener relación contigo y tú no quieres tenerla y te tienes que ir para que te deje en paz, ¿no? Porque él no entiende que una mujer se pueda tomar algo ella sola. Bueno, que esto se llama micromachismo. Esto está a la base de lo que después nos lleva a lo que ya podemos llamar violencia de género, ¿no? El chantaje emocional, las humillaciones, el culpabilizar, eres una mala madre, el despreciar, el gritar, insultar, amenazar, violación. Y lo que se pone en este iceberg también es cómo va desde lo más básico, hasta lo más grave, ¿vale? ¿Lo veis? Pero Sí. todo, al final, todo es violencia de género, de mayor o menor importancia, pero una va llevando a la otra.
¿vale? Es decir, que tu marido te insulte, te menosprecie o haga chistes sobre ti, ¿no? Por ejemplo, eso es violencia de género y eso puede ir después acompañado o ir subiendo de nivel a otras violencias mayores. Que te sobrecargues en casa, que estés trabajando fuera y dentro y tu marido esté viendo la tele y con una cerveza, por ejemplo, pues puede ser una base para construir una relación muy desigual y la violencia de género se posa en una relación desigual entre el hombre y la mujer. ¿Vale? Pero fijaros, ¿qué es lo que pasa? A veces, que pensamos que eso, bueno, que sí, que vale, que eso es lo que yo diga, pero que realmente es una cosa exagerada, que no es para tanto, ¿no? Hemos oído lo de, es que hay muchas denuncias falsas, es que las mujeres denuncian para que el divorcio vaya más rápido, para conseguir ayudas. La realidad y todos los estudios que hay dicen que las denuncias falsas son poquísimas, 0,001, o sea, una cosa totalmente infrecuente, y que el problema de la violencia de género es muy grande, ¿vale? Es decir, hay muchas mujeres que sufren violencia de género. Otra de las cosas que se dice es que también hay hombres maltratados. Sí, por supuesto que los hay, pero la dimensión es completamente diferente, ¿vale? Y además no es por violencia de género, porque la violencia de género, acordaros que es la que se produce por la mujer por el hecho de ser mujer. Una de las cosas que se dice es, bueno, pues es que ella querrá estar ahí, si quisiera se iría, ¿no? A veces lo decimos, digo, pues si la mujer quiere que se vaya. Es muy difícil separarte del padre de tus hijos, de la persona a la que has querido, a la que le has dedicado tu vida, cuando además tú tienes un mandato de que tienes que cuidar y eres la responsable de las relaciones. ¿Lo veis? También se dice que la violencia de género es un problema de clases sociales, solamente le pasa a las mujeres pobres. Eso es, no sé si os acordáis de una jueza que mataron hace 3 años o 4. La violencia de género trasciende las clases sociales, trasciende la formación, el que tengas dinero o no, se da en todos los estamentos. También se dice que las nuevas generaciones no tienen maltrato. Los estudios lo que dicen es que ha habido un repunte. Hay muchas chicas ahora entre 16 y 20 años maltratadas. ¿Vale? Ha aumentado mucho con respecto a generaciones anteriores. También se dice que el maltratador es un hombre enfermo, que está provocado por el alcohol o las drogas. No, porque una persona alcohólica que pega a su mujer, un hombre alcohólico que pega a su mujer, no pega a su jefe. Tendría que tener la misma, es decir, si no fuera por un asunto de desigualdades de género, ¿por qué pega a la mujer y no al jefe? Tiene que haber algo más. Y lo que hay es esta base patriarcal o de estructura de desigualdad debajo. ¿Vale? Y luego también... Una cosa, que los hombres que maltratan es por la baja autoestima que tienen y con esa manera de tratarte, aunque se creen superiores. Ajá. Fundamentalmente los estudios lo que dicen es que tiene que ver con esta base en pensar que ellos están por encima de la mujer y que la mujer le pertenece, ¿no? Y por lo tanto puede hacer con ella lo que quiera. Y si ella no quiere hacerlo, tendrá que enseñarle a hacerlo. Un poco es eso, ¿vale? Es un poco el sistema patriarcal de poder que ejerce el hombre sobre la mujer, ¿no? Eso es, efectivamente. Eso es. Fijaros en los estudios, el último estudio que se hizo, la última macroencuesta, fijaros, el 10% de las mujeres entrevistadas habían sufrido violencia física. 1 de cada 10 mujeres en España mayores de 16 años sufrieron violencia física. Las mujeres con discapacidad de este mismo estudio, ¿vale? El 75%, el 23% habían sufrido violencia física. ¿Vale? Sexual o habían tenido miedo, frente al 15% de las mujeres sin discapacidad. ¿Vale? Es decir, es mayor que las mujeres que no tienen discapacidad. ¿Por qué hay que estudiar o por qué tenemos que conocer las, digamos, peculiaridades de la violencia de género que se ejerce sobre las mujeres con trastorno mental grave? Porque hay una parte importantísima y es que no nos las creemos. Cuando a una mujer con un trastorno mental grave dice que está siendo agredida por su pareja, por ejemplo, lo solemos dar muchas vueltas antes de creerlo. Esto es lo que se llama, os lo digo porque me parece algo muy importante, y es lo que se llama injusticia epistémica testimonial,
que tiene que ver con el prejuicio, con el estigma. Nosotros creemos que las mujeres con trastorno mental grave, es decir, el estigma de loca, es alguien que se inventa la realidad. Por lo tanto, no te puedes creer a alguien que se inventa la realidad. Si pensamos que una mujer que tiene un diagnóstico la metemos dentro de ese prejuicio, entonces no nos la vamos a creer. Eso es la base de por qué está justificado el hacer un estudio concreto de esto. ¿Vale? Sobre todo, fundamentalmente esto es lo que lo justifica. Hay otras explicaciones que ahora vamos a ver. Fijaros, hay un estudio que siempre cuento, muy interesante, que dice que es más probable que una mujer que tenga un diagnóstico en salud mental sea víctima de violencia a que tenga síntomas de la enfermedad, por ejemplo, alucinaciones o delirios. Sin embargo, todos los profesionales nos fijamos en lo segundo y muchas veces, o casi nunca, preguntamos por lo primero. Entonces, lo primero que me gustaría que os quedarais, o lo segundo de toda esta charla que os estoy dando, ¿vale?, de este webinar, es que es probable que cuando trabajéis o estéis acompañando a mujeres, estas mujeres en algún momento de su vida hayan sufrido violencia. ¿Vale? Y que eso es más probable a que tenga algún otro síntoma propio del diagnóstico que tenga. ¿Vale? Podemos pensar que también los hombres con trastorno mental grave sufren violencia y la realidad, y lo sabéis, es que los estudios lo que dicen es que efectivamente sufren más violencia que población general al ser personas vulnerables. ¿Vale? Pero cuando se hacen estudios comparando a hombres y mujeres con diagnósticos, son las mujeres las que mayoritariamente sufren violencia. ¿De acuerdo? Esto es ¿Me seguís, verdad? Sí. Este ¿No? estudio es de estadísticas. Vale. Yo participé hace unos años en un estudio bastante grande que se hizo con mujeres que estaban atendidas en la Comunidad de Madrid con diagnósticos de trastorno mental grave, ¿vale? Con otros compañeros, y os voy a contar los resultados a los que llegamos, que es un estudio en el que se basa muchos de los estudios que hay posteriormente, porque al final los datos no cambian, la verdad que no cambian mucho. Fijaros, nosotros hicimos el estudio con mujeres, como os digo, de la Comunidad de Madrid, y le preguntamos sobre violencia física, psicológica y sexual. ¿Vale? Y utilizamos además unos cuestionarios que se habían utilizado en otros países y que se utilizaron en España, con lo cual tenía mucha validez. Fijaros lo que nos dio. Lo que nos dio es que el 30% de las mujeres, el 30% de las mujeres, jolín, ay, que se me ha ido ahora mismo. No, perdón. Sí, en el último año, eso es, perdonad, el 30% de las mujeres encuestadas en el último año estaban o habían sufrido violencia. Es decir, desde que nosotros le preguntábamos a un año para atrás. Si os acordáis, en la población general era el 10%. Nosotros éramos casi el triple más que ellas. Triplicábamos los datos de la población general. Y cuando preguntábamos a lo largo de su vida adulta, era el 80%, es decir, el 8 de cada 10 mujeres a las que preguntamos, que eran más de 200, nos dijeron que a lo largo de su vida adulta habían sufrido violencia de género. O sea que imaginaros, ¿no? Muchas veces, yo hago muchos grupos con mujeres, estas son las palabras que ellas me dicen, que les dicen sus agresores. No te lo inventes, estás para ingresar. Por ejemplo, también una amenaza muy específica a las mujeres con trastorno mental grave es el que te voy a ingresar, ¿no? Te voy a quitar los niños, estás zumbada, eres una desequilibrada, etcétera. ¿Vale? De todos los tipos de violencia, sexual, físico, psicológico, fundamentalmente era el psicológico, pero como bien decíais antes, muchas de ellas sufrían los 3 tipos, ¿vale? Fijaros, la mayor parte de las mujeres, a diferencia de la población general, ellas sí sabían que eran víctimas de violencia, casi el 60%, pero fijaros, normalmente no se lo decían a nadie, ¿no? Normalmente no se lo dicen a nadie. Y a diferencia de las mujeres de población general que se lo suelen decir a algún familiar, a una amiga, a su madre, a su hermana, etcétera, las mujeres que nosotros entrevistamos se lo solían decir o a la policía o a los profesionales de la salud mental.
Yo creo que en el caso vuestro, porque en Madrid no tenemos tanto desarrollo de asistencia personal como vosotros tenéis, yo me imagino que a vosotros, ¿no? Sí os lo dirán, porque sois seguramente la persona más cercana y probablemente de más confianza que esta mujer tenga, ¿vale? No hacen nada. En la mayor parte de ella, como os digo, lo entienden, que forma parte de su vida y muchas veces no hacen nada. Los profesionales lo identificamos más o menos la mitad. También yo creo que en vuestro caso seguramente seréis mejores identificadores que nosotros. Los ¿Vale? profesionales de sanidad te De refieres. salud. No, De- sí, perdona, es que intento ir rápido para ir a la otra parte y lo voy diciendo mal. Y gracias por los profesionales de salud mental Vale, y de gracias, rehabilitación, perdona. gracias. Sí, porque fijaros, los profesionales de otras disciplinas, por ejemplo, de salud, de primaria, de traumatología, ginecología, que son los servicios donde suelen ir las mujeres que son víctimas de violencia, les cuesta más identificarlo. Somos más los profesionales de salud mental y de rehabilitación psicosocial, que son los que más cerca estamos, más las vemos. ¿Vale? Bueno, muy importante esto que os voy a decir ahora. Cuanto más violencia sufre, mayor inestabilidad psiquiátrica. Eso es interesante conocerlo porque cuando tenemos una mujer que está muy inestable, es decir, que tiene muchas recaídas, ingresos en el hospital, subidas de medicación, puede tener que ver con que está en una situación de violencia en su casa. ¿Vale? Y luego, otra cosa que esta también es fundamental para vuestro trabajo, desde mi punto de vista, una cosa que nos salió en el estudio es que cuanto menos apoyo social tiene, más probabilidad tiene de sufrir violencia. Esto es muy interesante porque eso nos quiere decir que si nosotros como profesionales de la asistencia personal podemos ayudar a esa mujer a que aumente o que cree una red social, eso le va a servir como factor protector frente a la violencia de género. ¿Sí? Que es De una todas parte maneras, tan... yo he estado trabajando con salud mental y hasta una psicóloga, o Sí, sea, tú te apagas para que no se enteren. O sea, hasta la propia psicóloga me dijo que no se lo podía creer. ¿Cómo lo ocultas? claro, claro, claro. Porque es que hay una cosa muy importante y es que si no se pregunta a veces no se dice. Pero si Y se están pregunta, es muy varias probable veces. que se diga. Lo que pasa es que los profesionales, fíjate, los profesionales de salud mental muchas veces no lo preguntamos. No es que lo preguntes, aunque lo preguntes tú lo vas a negar. Y sí, Entonces, cuando ya al final sale todo, o sí, sea, o sea, lo tienen en mis morros y la propia psicóloga dice, no, que bien lo ocultas, no me he enterado, o sea, y a mí mismo me has engañado. O sea, claro, ¿sabes cómo te... sí, sí. Ese es uno de los problemas. Por eso es muy importante y el punto uno también de todo esto, o cómo qué podemos hacer, lo primero que tenemos que hacer es estar formados en perspectiva de género y conocer lo que acabo de hablar, ¿no? La prevalencia o la cantidad de mujeres que tienen sufrimiento psíquico y que sufren violencia, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a tener otra mirada diferente. Si yo no lo tengo en la cabeza, se me va a pasar por alto. ¿Vale? Claro. Pero si yo lo conozco y sé los datos, es más fácil, primero, que esté pendiente y segundo, voy a crear un clima de confianza para que esa mujer me pueda hablar de eso, Ujú. ¿sabes? Sí. A veces se nos pasa. Claro, fijaros, lo que vimos en el estudio también es que, como os decía, mayor violencia, mayor gravedad del trastorno, ¿no? Del problema, y luego también otras cosas que también nos ayudan, ¿no? Mayor aislamiento social, mayor consumo de drogas, mayores enfermedades médicas, somáticas, pues dolores, etcétera, mayor riesgo de suicidio o estrés postraumático. Y todo esto más difícil para el desarrollo de procesos de rehabilitación. Por ejemplo, una mujer ¿cómo deciros? Que nos anula todas las citas. No, no puedo, tengo que acompañar a mi hijo, tengo que ir con mi marido, pues también hay que sospechar un poco de esto, ¿vale? O pensar que puede ocurrir. Claro, fijaros, y la violencia que más se ejerce, o de las más probables, por lo menos en mi práctica, que yo veo que más se ejerce son dos. La violencia económica, ¿vale? Y luego la violencia institucional, es decir, la violencia que ejercemos los servicios de atención, por ejemplo, judiciales, en procesos de separaciones, en procesos de violencia, en procesos de custodia de hijos, o los sanitarios, psiquiatría, salud,
etcétera, que también ejercemos violencia y tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en sanidad, hay un estudio que habla de las microviolencias que hacemos en la asistencia sanitaria, esta relación de superioridad que se mantiene durante el acto médico. Muchas veces, no sé si os ha ocurrido, vas con un profesional al médico y le estás explicando al profesional y no a ti lo que a ti te ocurre. No sé si te habéis tenido esta experiencia, os lo han contado. Por ejemplo, el Sí, invisible. ¿Sí? sí, sí, que hemos experimentado esa sensación. ¿Va? Sí. Fijaros, eso ocurre en general. Cuando son mujeres es también más frecuente. O, por ejemplo, invisibilizar las quejas o síntomas. Bueno, va, venga, no pasa nada, no te preocupes, va, esto ya se pasará, es normal, etcétera, ¿no? El descalificar, una cosa que a veces hacen los profesionales de la salud es descalificar a otros compañeros en lo que la mujer confía, ¿no? Pues tú vas con un informe de otro profesional que a veces no es médico y dice, bueno, tampoco es para tanto, no sé qué, o imponer tratamientos, ¿no? Te tienes que tomar esta medicación porque lo digo yo y punto, ¿no? Que también seguramente os ha ocurrido, de tal forma que al final te sientes anulada, ¿no? Supongo que desgraciadamente esto todavía hoy en día ocurre. Vale, vale. ¿Cuáles son los factores? ¿Vamos bien? Sí. Sí, bien, ¿Sí? sí. Vale. Sí, sí. Vale. ¿Qué factores son los que pueden tener más o sea, los de mayor vulnerabilidad? En primer lugar, el estigma asociado al trastorno mental grave. Os voy a poner unas guías que se han hecho desde Castilla y León buenísimas, la verdad, que supongo que conoceréis. Y fijaros, el estigma asociado, bueno, al trastorno mental grave lo sabemos, ¿no? La peligrosidad, agresividad, el no, ¿cómo se dice? Ay, se me ha ido la palabra, perdonad. Bueno, ahora me vendrá. Bueno, todo el estigma que está asociado al trastorno mental grave, fundamental. Imprevisibilidad, ¿vale? El ser imprevisible, todo eso. Pero fijaros, a las mujeres, además, como os decía antes, el que dicen mentiras, el no confiar en el relato. Muchas veces en violencia de género lo que se dice es que son comportamientos provocados por ella. Yo me acuerdo de un marido que me decía, es que no hay quien la aguante. Es que era ella o yo y no iba a ser yo. Me decía eso para justificar un acto de violencia. Y el tercero, el pensar que si se visibiliza se puede descompensar esa mujer. Y no entender que el validar ese discurso muchas veces la ayuda a sentirse mejor, ¿no? Porque por fin alguien cree en lo que ella está diciendo. ¿Vale? Un factor de vulnerabilidad que está hiperestudiado es el aislamiento social, como os decía antes, muy importante, la discriminación en el ámbito laboral, las dificultades en el acceso a la información y los recursos. Si una mujer está aislada, es una mujer vulnerable que tiene dificultades para acceder a las cosas y además no tiene fácil el acceso, es muy poco probable que acuda. ¿Vale? Si tú vas a la policía y te dice, bueno, va, vete al psiquiatra a ver qué te dice él, o necesito un informe psiquiátrico para recogerte la denuncia, por ejemplo, pues eso seguramente dejarás de ir, ¿no? No volverás a ir a la policía. No tener credibilidad, como os decía, el tendencia a psicopatologizar la violencia sufrida, es decir, tiene que ver con sus delirios, esta señora seguro que esto se lo está inventando, lo estará exagerando, o el tratar sin tener en cuenta la perspectiva de género, es decir, bueno, esta es una situación puntual de esta mujer con su marido y no entender que hay una base estructural, como os decía, relacionado con todo esto que hemos estado hablando, ¿vale? Y tienen más riesgo, y aquí os pongo una de las guías en las que me he basado, ¿vale? Que es la guía que, como os decía, donde viene el protocolo de actuación entre violencia de género y salud mental, que ha hecho la Federación de Salud Mental de Castilla y León, que cuáles son por qué tienen más riesgo estas mujeres, ¿no? Y bueno, un poco lo hemos ido hablando, algunas lo hemos visto, otras no. Por ejemplo, la dependencia de otras personas. Imaginaros que el agresor es la persona que lleva las medidas de apoyo, ¿no? O llevaba la tutela antes, mucho más difícil. Yo me he encontrado con mujeres que su agresor era su tutor. Y claro, es mucho más complicado porque es la persona que tomaba, ahora ya no lo tiene tan fácil con la nueva ley, pero que tomaba las decisiones por ella. Con lo cual era muy sencillo controlar el dinero, controlar las amistades, dónde iba, dónde estaba, etcétera, ¿no? El participar poco de la vida social,
de las actividades sociales, no tener autonomía. Por eso yo siempre digo, cuando trabajamos con mujeres, es muy importante que tenga alguna autonomía económica de algún tipo. Alguna prestación, ingresos económicos por trabajo, y no solamente eso, sino que nos aseguremos de que ella tiene acceso libre a ese dinero, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque a veces tienen falta de recursos o económicos o a veces propios también para defenderse. La baja autoestima, lo decíamos antes, ¿no? El que estén todo el tiempo hablándote de que no vales para nada, de que no eres nada, pues llega un momento en que tú misma te crees que no eres nada, ¿vale? Y luego hay que tener mucho cuidado en que nos pase esto. Y es que nosotros también culpabilicemos a la víctima. Es decir, que digamos, que nos hagamos, ¿cómo deciros? Empaticemos con el agresor, ¿no? Que digamos, jo, es que realmente lo que aguanta este señor, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con que eso no nos pase. ¿Vale? Bueno. Esta guía os la pongo, es una guía que está en abierto, que hicimos también hace tiempo, muy sencilla, por si le queréis echar un vistazo. Y estas dos, que supongo que conocéis, sobre todo la de violencia de género y salud mental, prevención desde el Servicio de Asistencia Personal, que también la hicieron en la Federación de Castilla y León, que es la verdad una guía estupenda, muy clarificadora y que es específica para vosotros, ¿no? Para asistencia personal. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es tan difícil abordar la violencia de género e identificarla? Voy a pasarlo rápido, que quiero ir al meollo de este bloque, pero cada uno tenemos una explicación de por qué nos cuesta tanto identificar la violencia de género, que tiene que ver también con cómo nosotros nos hemos formado como persona, como hombre o como mujer, ¿no? ¿Cuáles son las ideas o las explicaciones que nosotros tenemos en relación a la violencia de género? Si yo pienso que el hombre tiene que estar por encima de la mujer, seguramente me será más difícil de verlo. Si yo pienso que el control del dinero lo tiene que tener el hombre o que una mujer más vulnerable tiene que ser dependiente de mí, yo tengo que controlarle todo, es más difícil que lo vea. ¿Vale? Entonces es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos como un ejercicio de reflexión personal, de pensar dónde cada uno estamos situados, ¿vale? ¿Qué es lo que pensamos realmente y honestamente sobre la violencia de género? Todos somos machistas. Yo soy feminista convencida, he estudiado mucho, he leído mucho y aún así todavía me salen muchos comportamientos que podemos llamar machistas. Es decir, todos tenemos, porque hemos sido criados en un ambiente muy patriarcal, ¿vale? Entonces tenemos que pensar cada uno de nosotros dónde nos situamos ahí. ¿Qué tolerancia tenemos hacia la violencia de género? Sí. Como profesional, o sea, os cuesta detectar esto, pero claro, yo te digo una cosa, si una mujer es todo lo contrario, es independiente, es la que lleva el dinero y tal y cual, ¿cómo detectarías eso? Porque esto Preguntándolo, porque, es una bueno, esta es la parte que voy a seguir ahora. Déjame 10 minutos y ahora me lo retomas la pregunta, ¿vale? Ok. Fijaros, lo más importante para esto que dices es estar sensibilizado con este problema y tener una actitud de alerta en la práctica diaria. A mí muchas veces me dicen, jo, es que en tu centro hay un montón de mujeres que son víctimas de violencia. Y yo digo, bueno, es que yo lo pregunto. Yo tengo un protocolo de evaluación donde lo pregunto sistemáticamente a todas las mujeres que llegan. En otros centros no lo hacen, por eso no tienen tantas. ¿Todas te contestan? ¿Perdón? A las que preguntas, ¿todas te contestan? A las que preguntan, me contestan todas, algunas no me contestan, no me lo dicen en ese momento, pero se lo vuelvo a preguntar en un tiempo. Porque ¿Vale? habéis cogido confianza. Porque, por ejemplo, otra cosa también muy importante para poder detectar es tener un contacto frecuente con la mujer, crear un clima de confianza con ella. Confidencialidad. Exacto, muy bien. Es que sepa que eso es un lugar seguro, que ahí lo que ahí se diga, eso no va a salir a otro lado y sobre todo a su ambiente más próximo. No criticar, no decir, buah, pues joder, pero ¿y qué llevas? 10 años ahí, pero ¿y cómo no te has ido ya pero si ese tío es un tal. Claro, eso lo que hace esa señora es decir, aquí no puedo decir nada porque me van a valorar. Y ella también, muchas veces las mujeres nos sentimos muy avergonzadas de estar viviendo eso, culpabilizadas, que somos las responsables de eso que nos está ocurriendo. Por eso es tan importante crear ese clima de confianza, ¿vale? Y fijaros, cuando nos lo dice, muchas veces lo que tenemos que hacer es decir que entiende,
que si ella en ese momento no quiere hacer nada, no quiere denunciar, no quiere contarlo, lo entiendes, pero que tú no, que nada, o sea, que ningún acto violento está justificado, de ningún tipo. Es muy importante también cuando una mujer nos lo dice, recogerlo, validarla, entenderla, pero decirle que nosotras no estamos de acuerdo y que eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, es violencia, ponerle un nombre, porque muchas mujeres no le ponen el nombre. Eso que te está ocurriendo le ocurre a muchas mujeres, no solamente a ti, a mujeres de muy diferente condición, y se llama violencia de género. Muchas mujeres como tú no lo quieren decir, pero quizá vamos a ir trabajando y si te parece bien, pues a mí te agradezco mucho que lo hables conmigo, que tengas confianza en mí y que poco a poco podamos seguir hablándolo, ¿vale? Voy a seguir pasando esto, ¿vale? Como os decía, es muy importante ver cuál es nuestro propio estereotipo de la violencia, ¿vale? Hay que escuchar al principio, es muy importante escuchar, que ella hable, ¿vale? Decir, que ella diga, no nosotros enseguida decirle esto que os acabo de decir, sino esperar a que ella diga, no juzgarla, no decir no decir nada fácil, de decir, bueno, no te preocupes que conmigo no te va a pasar nada, porque eso no es verdad. Ser honestos, ¿vale? Vale. Y luego es también importante a esto que os pongo aquí, esta diapositiva, y es cuando tenemos a la pareja o a la persona de su familia, ¿vale? Que podemos pensar que pueda ser el agresor. Y tenemos que tener atención cuando controlan la medicación. A veces los desde psiquiatría, porque no toma la medicación o lo que sea, se hace a alguien de la familia que sea el que controle eso, ¿vale? Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque yo me he encontrado muchas situaciones de mujeres que su pareja, por ejemplo, le pone la medicación según le dé la gana, ¿no? Incluso recuerdo a una mujer que le provocaba los ingresos porque le manejaba la medicación para que ella se descompensara, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el control de la medicación, mucho cuidado con el control económico. Con los procesos de incapacitación en mujeres también, con el control sobre la asistencia a recursos. Hay que tener mucho cuidado. También vosotros, además, que vais a ser sois personas muy cercanas a ellos, que seguramente trabajáis muchas veces a domicilio. En los domicilios conocéis a los familiares, ¿verdad? Tenéis contacto con ellos. Mucho cuidado con eso, porque cualquier señal, cualquier indicio de que estáis hablando con ella de estos temas puede hacer que el familiar diga que no quiere que esa persona vuelva más al domicilio. Eso tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? O que luego lo pague más con ella. O que lo pague con ella, claro, ¿vale? Por supuesto, si veis amenazas, si veis que le trata mal, pues eso también tenerlo en cuenta y en algún otro momento preguntarle, ¿te sientes bien tratada? Yo suelo preguntar muchas veces, porque cuando tú dices, ¿te sientes maltratada? Te dicen, no. Pero si yo digo, ¿tú te sientes bien tratada en casa por tu marido, por tu padre? Ahí es más difícil, pueden decir, bueno, a ver, bien buen tratada, no exactamente. Y entonces de ahí ya sí que puedes tirar un poco. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. ¿Cómo tengo que escuchar? Tengo que ser respetuosa, tengo que dar tiempo, tengo que tener mucho tiempo por delante. No tener los prejuicios, no atenderla a ella, ¿no? El estar pendiente, el estar centrada en ella, no en ti, ¿no? A veces nos pasa que pensamos más en nosotras que la persona a la que estamos atendiendo, no. En ese momento tenemos que tener toda nuestra atención en esa persona, ese es nuestro trabajo, ¿vale? O es vuestro trabajo. La conversación, como os decía, tiene que ser, no debe ser de llevarla a tu terreno ni ser agresiva, pero tampoco tenemos que empatizar con todo, como os digo. También hay que decirle que eso ocurre a muchas personas o muchas mujeres, que tú no estás de acuerdo y que eso es un problema estructural y que es un problema que tiene un nombre, ¿vale? No hay que convertir la entrevista en un interrogatorio. Hay que hacer preguntas, por ejemplo, en vez de decirle, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Le puedo decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Es decir, puedo mostrarme abierta a la ayuda. ¿De qué manera yo, desde mi posición de asistente personal tuya, te puedo ayudar? ¿Vale? No hacer bromas, por supuesto, con esto, es alguna cosa muy seria. No minimizar, bueno, tampoco pasa nada.
tampoco, como sobre todo no hacer bromas, ¿no? Yo creo que eso a veces nos va por los nervios o lo que sea, o le quitamos importancia, no, ¿vale? Y luego tampoco fusionarnos con ella, es decir, nosotros podemos ayudar en cuanto estamos como fuera, no sé cómo deciros, ¿no? No tenemos que fusionarnos con ella, sino que le estamos acompañando, no le vamos a dar la solución, vamos a acompañarla en que ella encuentre la solución, ¿de acuerdo? Nosotros lo que podemos, bueno, ahora lo vamos a ver, vale, vale. Bueno, esto ya lo he dicho también. Vale, esto también es importante y es preguntarnos sobre qué modelo de mujer tenemos. Esto del inicio de lo que es la buena mujer, ¿qué pensamos nosotros que es una buena mujer? Honestamente, como persona, como cada uno de nosotros, ¿qué pensamos que es una mujer con trastorno mental grave? Esta diapositiva os la pongo a vosotros que he querido ponerla, pero también la pongo cuando trabajo con profesionales de la salud mental, porque muchas veces, y seguramente algunas de vosotras desgraciadamente lo habéis vivido, muchas veces ellos se acercan desde la incredulidad, desde la desconfianza, desde que esta señora es una manipuladora, es una delirante, es una histérica, y es muy difícil ayudar a alguien desde ahí. No hagamos lo mismo. Yo sé que vosotros no lo vais a hacer porque tenéis una formación buena y una sensibilidad distinta, pero a veces podemos caer en eso también, ¿no? Entonces no hagamos eso que hacen. Y luego la actitud que tenemos que tener, como os decía, no es ni desde intervenir totalmente, es decir, a este señor es un tal cual y ahora mismo voy a salir al salón y le voy a poner verde, ¿no? Porque eso no la va a ayudar y la vais a poner en peligro. Y tampoco decir, bueno, esto no es mi tema, yo que lo trate otro. Porque el no hacer aquí es hacer también. Es decir, cuando nosotros no tomamos partido en algo tan serio como esto, también estamos haciendo algo que puede perjudicar a la mujer. Hablar con vuestros responsables, el que esto también no sea solamente algo vuestro, eso también es muy importante cuando se trabaja en violencia de género con mujeres vulnerables. Es el que no sea, no es algo que solamente me compete a mí, sino que pueda yo hablarlo con el responsable también. ¿Vale? Y luego, muy importante, siempre creer. Ante la duda, siempre creer. ¿Vale? Tú dices, ay, pues es que no estoy segura, es que me parece que esto que me está diciendo me suena muy raro, tal. Siempre creer. ¿Vale? Es más fácil que te equivoques cuando no lo crees a que te equivoques cuando lo crees. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego, muy importante, y esto también mucho que ver con lo vuestro, grupos de mujeres. Si hay recursos comunitarios en la zona, la mujer más o menos ya está más preparada, pues se pueda intervenir desde sitios especializados, que cada uno en vuestras comunidades autónomas tenéis alguno. ¿Qué reduce el riesgo de sufrir violencia? Fijaros, como asistentes personales, red de apoyo social y familiar, participación social, no estar en la pobreza, es decir, tener ingresos propios, empoderar a la mujer e independencia económica. Imaginaros como asistentes personales toda la labor que tenéis vosotros aquí, porque es una parte muy importante de vuestro trabajo, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí, en el tema de violencia y de prevención de la violencia de género, tenéis una labor, la verdad, muy primaria, ¿no? Muy prioritaria. Porque vosotros sois como dice en la guía, ¿no? Podéis tener como herramienta protectora, tenéis una posición privilegiada. Muchas veces sois el acceso más directo a la mujer, ¿no? Sois la persona más cercana a ella, que más la entiende, la que ella se siente más confiable, ¿no? Por eso es muy importante vuestro papel en esto, ¿no? Y por eso me parece tan importante que se haga este webinar, ¿no? El acercar los apoyos, no solamente es el que ayudáis a reducir la dependencia de sus cuidadores principales, que a veces entre esos cuidadores está el agresor, sino que también podéis acercar los apoyos necesarios para salir de ahí. Es decir, acercarla a lugares
donde se pueda, por un lado, tener otra red social, una red importante de amigas, de otras mujeres, donde se pueda hablar de estos temas, y por otro lado, apoyos para poder salir de allí, o bien en grupos de mujeres que sean víctimas de violencia, o grupos de mujeres con trastorno mental, o grupos que podáis hacer vosotras cuando trabajáis con estas mujeres. ¿Vale? ¿Cómo? Pues promoviendo la participación social, favoreciendo la creación de una red de apoyo, que también eso, a veces estas mujeres están muy aisladas. Decíamos que el aislamiento social era uno de los indicadores de violencia. Vosotras sabéis también y vosotros que las personas con trastorno mental grave a veces también os aisláis, ¿no? En algunos momentos del proceso, ¿no? Bueno, da igual de dónde venga. El promover la participación social, crear una red de apoyo, es algo que ayuda mucho a sanar y también a prevenir la violencia, ¿no? El atender a esos apoyos que necesita en cada momento, ¿vale? No es lo mismo en un momento, no es lo mismo la mujer que identifica la violencia a la que no quiere decirlo, ¿vale? Respetarla, es muy importante respetar los tiempos. No hagamos nada que ella en ese momento no quiera hacer, a no ser que esté en una situación de riesgo vital, es decir, que la haya amenazado de muerte. Entonces hay que hacer otra cosa, ¿vale? No seamos paternalistas, ¿eh? No vale, no te preocupes, conmigo no te va a pasar nada, tal, no. Yo hablaré por ti, no. Esto es un proceso que tiene que hacer la mujer. Nosotros lo que vamos a hacer, como os digo, es acompañarla. ¿Vale? Y luego, muy importante, el ayudarla a perder el miedo a tomar decisiones. A veces el miedo también nos incapacita. Ayudémoslo a que vaya perdiendo ese miedo a esa persona. ¿Vale? Siempre registrar lo que ocurra. Supongo que después de cada intervención tenéis que hacer un registro de lo que ahí haya pasado. Si sospecháis, si os lo ha contado, escribirlo. Si tenéis sospecha de que puede haber violencia, hablarlo con ella. Oye, no sé, tengo la sensación de que la relación con tu marido no es la que a ti te gustaría, por ejemplo. Hablarlo honestamente con ella, ¿vale? Siempre ofertar participar en intervenciones grupales, en grupos de mujeres, y tener sobre todo citas muy frecuentes, que eso también yo creo que vosotros soléis tener, me imagino, citas frecuentes con ella. ¿Vale? Esto lo voy a seguir, me lo voy a saltar todo, ¿vale? Porque, a ver, perdonad que me voy a saltar todo esto. Vale. Y me voy a ir aquí, al plan de seguridad. ¿Os suena esto? Vale. Una de las cosas que se hace con las mujeres que sufren violencia, ¿vale? Cuando ellas ya son capaces de detectarlo y decir que efectivamente son víctimas de violencia, es hacer lo que se llama el plan de seguridad y es diseñar con ellas un plan por si en algún momento tiene que salir de ese domicilio. No tenéis que ser vosotros los que lo hagáis, pero sí me gustaría que lo conocierais, porque a lo mejor en algún caso sí que tenéis que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, a tener dinero en otro sitio, a tener los documentos en otro domicilio, por si te tienes que ir corriendo, a tener ropa en otro domicilio, por ejemplo, en casa de tus padres, de una amiga, etcétera. Avisar a algún vecino, por ejemplo, si sufres violencia física, ¿no? Avisar a algún vecino, pues si tienes pared con pared, pues dar un golpe cuando ves que el marido te va a agredir para que el vecino llame a la policía, por ejemplo. El conocer los teléfonos de emergencia, el 112, etcétera. El estar, si ves que ahí la agresión es próxima, pues acercarte a la puerta de salida, el hacer mucho ruido, es decir, hacer cosas que te ayudan a estar más segura, a que esa mujer esté más segura. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, ¿cómo va hasta aquí? ¿Alguna duda? No, ¿Todo bien? bien. Todo bien. El etnológico, el prehistórico. Vale. El etnológico y luego tienes las salas de... Vale, ¿qué nos pasa como asistentes personales? Yo creo que también tenéis que tener cuidado porque no es fácil trabajar con personas vulnerables que sufren, ¿verdad? Sobre todo cuando vosotros también habéis tenido ese sufrimiento.
Eso yo creo que tenéis que aprender a cuidaros, ¿no? Es muy importante el cuidado personal también, el poder tener espacios de cuidado entre vosotros y luego lo que que puede ocurrir cuando trabajáis con esas mujeres vulnerables y que además sufren o pueden sufrir violencia de género. Porque nos puede pasar esto, ¿no? Una de las cosas que nos puede pasar es que nos sintamos muy abrumados. Por ejemplo, cuando nosotras también, alguna de vosotras lo habéis contado aquí hoy, habéis sido víctimas de violencia. Es fácil la sobreidentificación, es decir, que me identifico con ella y eso me lleva a tener muchas emociones de rabia, de ira. A mí me ha pasado, ¿no? De ver situaciones tan terribles que dices, es que le mataría, ¿no? Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Es muy importante conocer que esto nos puede pasar y buscar espacios donde yo pueda hablar de esto también, ¿vale? Con vuestros responsables, en grupos si tenéis de todos los asistentes, etcétera. Es decir, momentos donde tú puedas hablar de esto que te está ocurriendo. A veces me siento como indefensa en el sentido de que digo, es que no hay nada que hacer, es que no se puede hacer nada. Claro que podéis hacer lo que de lo que hemos estado hablando, ¿no? Podéis hablar con ella, podéis darle un lugar seguro, podéis facilitarle los apoyos, podéis ayudarla a que tenga participación social. Esa sería la parte que sí que podéis hacer. Pero tenéis que tener cuidado a no dejaros llevar por esa sensación de indefensión absoluta de decir, bueno, es que esto está perdido. Muchas mujeres, no lo he dicho, pero muchas mujeres repiten, ¿no? Son capaces de salir de la relación y vuelven a ella, y vuelven a ella, y vuelven a ella. A veces durante años, son acompañamientos a largo plazo. No pasa nada. Sabemos que eso ocurre, ¿no? Es muy difícil salir de una relación de pareja, ¿no? Pues sobre todo cuando es una relación de años, ¿no? Por la dependencia emocional también que tenemos, ¿no? Bueno, Cuando vuelves se llama luna de miel, ¿no? exacto. Llegará un momento en que pueda salir y tú tienes que estar ahí para poder acompañarla, ¿vale? Aunque en este momento ahora mismo no lo veas, en el tiempo ocurrirá, ¿vale? A veces nos identificamos con el agresor y minimizamos lo que ocurre. Cuidado con esto también. Muchos agresores son señores encantadores, ¿vale? No, ¿os acordáis esto que ahora ya no sale, pero antes salía en la televisión? En muchos feminicidios que sale el vecino hablando, pues era un señor encantador. Pues no sería tan encantador si ha hecho esto, ¿no? Bueno, Pues eso lo hacen. tengamos cuidado con eso, con no identificarnos con él, ¿vale? O a veces negar, ¿no? A veces una forma de protegernos es decir, bueno, tampoco es para tanto, es muy exagerada, pues oye, esto nos pasa a todas, ¿vale? Sí. Y luego, por último, esto que también es muy importante es confundir nuestras necesidades con las de ella, ¿vale? Una cosa soy yo y mis circunstancias y otra cosa muy diferente es ella y las suyas. No bailemos eso. Y eso también en situaciones de mucha cercanía, como tenéis los asistentes personales, nos podemos confundir, ¿vale? No intercambiemos mis necesidades con las de ella. Ella en sus circunstancias tiene unas necesidades y unas forma de afrontarlas y yo tengo otras. Como asistente personal, yo le puedo ayudar a que tenga, digamos, a que tenga una mayor fortaleza personal, a aumentar su autoestima, a separarse de la dependencia emocional que tiene. Pero es ella la que hace el trabajo, no soy yo. ¿Vale? Y ella lo hace desde sí misma, no desde mí. Como os decía antes, cuando tú has sido víctima de violencia o has tenido a alguien cerca, eso me puede confundir. Intentemos que eso no ocurra. Por otro lado, tienes también la fortaleza personal de haber sido así y de haber podido salir de esa situación, con lo cual también eres, como deciros, una guía estupenda para esa mujer, ¿vale? Pero tener también un poco de cuidado con estos efectos que puede tener. Vale, para ir acabando, que os quiero poner un vídeo final, ¿qué podemos hacer? Pues coordinarnos, como os decía, acompañarlas, el plan de seguridad, informarla, tener intervenciones para prevención desde formatos grupales. Aquí os pongo uno de los grupos que tengo yo con mujeres con sufrimiento psíquico de edad mayores, avanzadas, y luego tener siempre la sensibilidad y la idea en la cabeza de que esto es frecuente que ocurra y cuando tengamos mujeres delante, en cierta manera tenemos que estar atentos y con el oído puesto a generar ese espacio seguro para que esa mujer
pueda decir lo que considere que es para que tú la puedas ayudar. ¿Vale? Voy a poneros el vídeo, si os parece bien. ¿Sí? Sí, sí. Y si queréis comentarme alguna cosa para ir No acabando. sé cuántos voy a tener. Sí, eso me pasaba, por eso no lo hice así. Pagamos cada uno en la taquilla. Bueno, Sabiendo que es un tema me quedaba igual. muy... Vale, hay Te alguien que mando tiene el por ahí saldo puesto y el... mándamelo por el chat de Teams. No sé quién está, no sé. Vale, ya. Bueno, os voy a poner un vídeo, mira, sale la misma diapositiva ahí, de una jornada de un grupo de mujeres con las que trabajo, vamos, con las que participo en un grupo hace ya algún tiempo, que ahora ya están dando conferencias y dando sesiones en congresos. Y esto concretamente es en una jornada en San Fernando de Henares, que es donde yo trabajo, ¿vale? Y me gustaría ponerlo porque ellas explican muy bien algunas de las vulnerabilidades que tienen y de las violencias que han sufrido, ¿vale? ¿Os parece? Y con eso ya, si os parece bien, acabaríamos. Bueno, pues quería... ¿Me oís? Sí, sí, Vale, sí. vale. Quería acabar este vídeo. No sé si queréis comentar algo, Dani, ¿me parece? ¿Puede ser? No, que sí, que os he Vale. escuchado bien. Vale, pues nada, quería porque ellas hablan de algunas de las violencias que han sufrido, sobre todo violencia institucional, que creo que es a veces, como os digo, es una frecuente y que es no tan hablada, y me parece que también es importante tenerla presente, ¿no? Y nada más, por mi parte, no sé, Patricia, si queréis comentar algo, y por mi parte hasta aquí es hasta donde quería hoy hablar sobre este tema. Nada, solo agradecerte tu intervención, Marga. Yo creo que te estaba escuchando aunque no te estaba viendo. Ha sido muy interesante y bueno, ya sabéis que el vídeo se va a grabar a excepción de esta parte del final y se va a subir a la plataforma, o sea que si podéis volver a verlo o ver alguna parte o las personas que nos han conectado hoy pues que lo puedan ver. Así que nada más. Pues nada, muchas gracias. Bueno, recordaros eso, que el próximo miércoles tenemos otro webinar con Marga. Así que el próximo miércoles a la misma hora, a las 11:30, nos volvemos a ver, ¿vale? Genial. Cualquier cosa que os quede de aquí que queráis que tengáis dudas, pues seguiremos el próximo miércoles porque es un tema relacionado también con lo que hemos hablado hoy. Un placer, la verdad, compartir este ratito con vosotros. Gracias. Vale, Muchísimas súper gracias. Adiós. interesante. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Buenos días. Adiós. Espera,